Vamos a leer desde el principio. Daniel capítulo número 2. Se podría decir que esta es la segunda parte del mensaje, porque fue algo extenso, hermanos. Vamos a darle continuidad, la revelación de los misterios del Señor Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Daniel capítulo 2. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén, aleluya. Bien, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el segundo año del reinado del rey, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, se iréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él mudó los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia,
y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor y mi Dios, en esta tarde, porque has sido bueno con nosotros hasta este momento, Señor eterno, y has extendido tu misericordia con nosotros. Te damos las gracias también, mi Señor y mi Dios, porque nos has revelado este mensaje, porque nos lo has traído desde lo alto, Padre amado, porque esta tu santa palabra nos permites portarla con libertad, porque también con libertad nos permites estudiarla, escudriñarla, compartirla, Padre amado. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que perdones todo rastro de pecado y todo rastro de maldad, mi Señor y mi Dios. Perdona, Padre amado, nuestras rebeliones. Míranos, Señor eterno, que estamos aquí en este momento necesitados de tu palabra, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te ruego, Padre amado, que quites de nosotros toda mancha, todo rastro de maldad, Padre amado. Límpianos con tu santa palabra, mi Señor y mi Dios. Envía una vez más espíritu de sabiduría y entendimiento sobre nosotros, mi Señor y mi Dios. Envía también sobre nosotros tu Santo Espíritu, Señor. Y guíanos, Señor eterno, a través de tu palabra. Que calle el hombre y que hables tú, Padre Santo, a través del hombre. Sí, sénos tú guiando, mi Señor y mi Dios. Acuérdate que estamos aquí y mira, te recordamos, Padre amado, tu palabra que dice que si nosotros nos acercamos a ti, tú también te acercas a nosotros, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Padre amado, que desciendas en este momento, que desciendas, mi Señor y mi Dios, tu poder, que descienda, Padre amado, también tu autoridad, mi Señor y mi Dios, que venga tu reino, mi Señor y mi Dios. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado, Padre amado, que esta sea tu santa palabra penetrando hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios, y que haga lo que tú quieras en nosotros, Padre amado. Prospérala, Padre amado, para todo aquel que oye tu palabra, Señor eterno. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Reciba toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar asiento. En el servicio del miércoles pasado vimos gran parte de los misterios, hermanos. No sé si recuerdan algunos de ustedes que hablamos de los que estuvieron presentes, ¿verdad? De los misterios. Porque yo sé que a veces la palabra del Señor es algo pesada para nosotros, hermanos. Y a veces el hombre no quiere oír. El hombre o la mujer. Yo lo sé. Yo soy carne como ustedes, hermanos. Por eso les pregunto. Estoy tratando de causar un impacto en ustedes, hermanos, para que la palabra del Señor quede en sus mentes. Si recuerdan que vimos en el servicio pasado, nosotros vimos primeramente pues la revelación del Señor que tuvo, el misterio que le mostró el Señor al rey Nabucodonosor. Ese sueño que tuvo en Daniel capítulo 1 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Vimos lo que significa esa palabra perturbar, hermanos. En sus raíces más profundas en el hebreo significa dar golpecitos como esto, miren. Es algo que constantemente nos está quitando la atención de los asuntos que tenemos que atender, algo que nos distrae. Es un ruido como eso que se escucha al fondo, no es tan fuerte, pero si fuera un poquito más fuerte, nos perturbara, hermanos, porque no nos dejaría poner atención. Entonces, el sueño le perturbaba al rey Nabucodonosor. Dice en el 2 que hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos que le explicasen sus sueños. También vimos, hermanos, que el hombre muchas veces busca en el mismo hombre la respuesta para los misterios del Señor Dios Todopoderoso. Vimos también lo que es un misterio, ahorita se lo voy a compartir. En este caso, el rey Nabucodonosor buscó en sus magos, astrólogos, todos los que tenía a su mano el rey, para saber qué es lo que había soñado, porque le causaba mucha intriga. Más adelante vamos a ver por qué razón le causaba tanta intriga al rey Nabucodonosor. Miren, hermanos, más adelante vimos también
cuando Daniel se presenta ante el rey Nabucodonosor, cuando ya el Señor le había mostrado y le había revelado el misterio, como el mismo Daniel le comenta que lo que el rey preguntaba, lo que el rey pedía, no lo iba a encontrar ni en magos, ni en astrólogos, ni en horoscopistas, ni en adivinos. Y vimos qué significa cada uno de ellos. Y le repito, el hombre busca en el hombre, en lugar de buscar en el Señor, hermanos. Miren, que lo que se nos compartió al principio, hermanos, de este servicio, yo no pude estar en todo desde el principio, pero lo que alcancé a escuchar es que hablaba sobre la obediencia, hermanos. Y la obediencia es clave para uno estar en contacto con el Señor, en comunión con el Señor, para que el Señor lo use también, hermanos. Miren, este rey Nabucodonosor, vimos también que era un hombre quizás muy sanguinario y entonces no obediente al Señor. Pero el Señor a él le puso un misterio en su corazón, pero no se lo dio revelados, hermanos, porque él no era obediente en ese momento de su vida. ¿Me podría recordar, hermano pastor, la cita que dio al principio de lectura? Primera de Samuel, creo que es 15. Primera de Samuel 15. Vimos un poquito al principio del servicio sobre la obediencia. En este caso la desobediencia, ¿verdad? Lo tuvimos como ejemplo del rey Saúl. Volviendo al tema, hermanos. En Job, capítulo 33, versículo del 13 al 17. También vimos sobre los misterios del Señor. Ojo, eso no es revelación. Esos son misterios del Señor. Cómo el Señor le habla al hombre de una u otra forma, pero el hombre no entiende, hermanos. ¿Y por qué no entiende? Porque no es obediente al Señor. Porque no obedece su palabra. Porque no está en comunión con el Señor. Lo vamos a ver más adelante. Job 33, del 13 al 17, ahí es donde se nos muestran cómo el Señor habla de misterios. Muchos piensan, hermanos, que ahí es como el Señor habla claramente al hombre, pero no es. A través de sueño, a través de visión nocturna, dice ahí, cuando ya el hombre casi no alcanza a percibir bien entre las tinieblas, no es ahí como el Señor habla claramente al hombre. Le habla, le pone su consejo ahí, pero le falta al hombre la revelación de esos misterios, hermanos. Vimos lo que significan los misterios del Señor. También vimos lo de los magos, los astrólogos, como ni con todas sus, en unos casos, ciencias, como en el caso de los sabios, ni en el caso de las artes místicas malignas, como en el caso de adivinos o encantadores, ni con fuerza de hombre, ni con fuerza del enemigo se puede revelar el misterio, hermanos. Solamente el Señor lo revela. Amén, aleluya. Y como quedamos en el servicio anterior, lo que continúa es ahora nosotros, ¿cómo podemos pedirle al Señor que nos revele el misterio? Cualquiera lo puede hacer, hermanos, pero ahora, ¿cómo hacer que el Señor nos lo revele? ¿Cómo convencer al Señor? Miren que a veces uno no tiene que ser completamente justo para que eso suceda, hermanos. Y vamos a ver por qué esa palabra convencer es clave, hermano. Porque el mismo Daniel dijo que no es porque él sea el hombre más sabio sobre la tierra. Vimos, para poder entender un poquito más cómo el Señor revela, tenemos que escudriñar la palabra revelación, porque esa es la clave de este asunto, que el Señor nos revele. Yo les mostré en el servicio pasado, y ahí es donde nos quedamos, lo que significa la palabra revelar. Y la palabra revelar, en el original griego, se traduce como Gela. En el número Strong es el H1541 y significa revelar, llevar cautivo o mostrar. Yo aquí apunté una nota personal, hermanos, y también se las compartí. Dice: la palabra Gela se refiere a un asunto que ha sido oculto o sellado como preso de guerra
y se podría decir que tiene poder. Y para ser liberado se requiere de autoridad o poder, hermano. Ahora, ¿para qué el Señor revela al hombre? Vimos también un poquito de eso. Para que se dé a conocer su interpretación, hermanos. Eso lo podemos ver en Daniel 2:30. Acompáñenme, por favor, Daniel 2:30. Y dice, a ver, estamos ahí, no va a ser que vaya muy rápido. Estamos ahí, dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel, son palabras de Daniel. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Fíjense, son dos cosas. Dice al final del versículo, o la mitad mejor dicho, para que se dé a conocer la interpretación primero, y segundo, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. En Job 33, del 3 al 17, nos dice también el Señor, ¿para qué pone el misterio en el corazón del hombre? Para que el hombre se aparte de su camino, de sus labores, de sus afanes. Y para que también del mismo hombre o de la misma mujer se aparte la soberbia, hermanos. Son dos cosas, para eso pone el misterio, el sueño, la visión, que no puede entender usted en su corazón el hombre. Porque en su corazón muy probablemente haya soberbia. O muy probablemente se esté apartando del Señor, hermanos. Se esté alejando. Yo no digo que esté muy lejos, pero probablemente se esté alejando, hermanos. Así que tengan cuidado con las visiones, con los sueños. Que no tienen revelación, hermano. Porque todo sueño, toda visión, inclusive misterio, cosas que le son ocultas en la palabra, tienen que tener revelación. Si no la tienen, son misterios. Inclusive la palabra es un misterio para aquel que no la conoce, hermanos. Para aquel que no la puede entender. Mire, si usted en la escritura encuentra una sección que no entiende, ¿es un misterio para usted o no? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, yo no sé usted, pero a mí no me gusta que todo me sea oculto, que todo sea un misterio. A mí me gusta saber, hermanos, y yo creo que usted también. Dice aquí, para que se dé a conocer la interpretación, para eso el Señor revela los misterios, y para que comprenda los pensamientos de tu corazón. Mire el versículo 29 lo que dice. El mismo Daniel habla y le está hablando al rey Nabucodonosor, dice, un versículo atrás, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y en lo que... y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. O sea que el rey Nabucodonosor estaba pensando en el futuro, hermanos. Estaba pensando algo que le era oculto y que él no podía saber. Cuando yo ya no esté, ¿quién va a estar en mi lugar? Y después de ese, ¿quién va a estar? ¿Quién va a gobernar? Se van a acordar de mí en la posteridad. Y mire que sí nos acordamos hasta este momento. Después de 1000 años, de 2000 años, ¿cómo se va a comportar la humanidad? ¿Quién gobernará la tierra? ¿Quién dominará sobre todos los pueblos? Son unas cosas, hermanos. Yo no lo sé qué es lo que pensaba sobre el futuro, pero este hombre estaba pensando en cosas del futuro que él no podía conocer en ese momento. Y miren que el Señor se lo puso a él en su corazón, pero él no lo podía entender, hermanos. Dice, el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Este hombre fue clave en su tiempo, hermanos. Este rey dominó la tierra. Dominó gran parte de la tierra. Muchos pueblos se tuvieron que doblegar ante él. Por eso el Señor puso ese misterio ahí. También el Señor revela para que el hombre que no entiende, entienda, hermanos. Parece muy obvio, les dije el servicio pasado. Parece muy obvio y redundante. Pero así es, hermanos. Cuando yo no entiendo algo, yo lo quiero entender. Para que el hombre sepa lo que hay en su corazón. Y también para que se cumpla la palabra del Señor.
para que nosotros cumplamos con la palabra del Señor. Eso lo vimos en Deuteronomio 29, el servicio pasado, hermanos. Yo creo que ya lo puse un poquito en contexto. Ahora sí, sobre qué estamos hablando. El tema principal no son los misterios, hermano. Es la revelación. Y cómo usted puede ser apto para recibir revelación de parte del Señor. Para que no se esté acercando tanto, ¿verdad?, a otros hombres, a otras mujeres, sabios o ancianos. Usted también puede hacerlo, hermano. Usted también lo puede lograr. Ya vimos lo que significa la palabra Gelá, que es la revelación. Ahora vamos a ver su origen, hermano. ¿De dónde viene esa palabra Gelá? Gelá viene de otra palabra que es muy parecida, que es Galá. Una es Gelá y ahora es Galá. En el número Strong es H1540. Y significa desnudar, como un cautivo que se le desnudaba en el tiempo antiguo. O algo abierto, claramente descubierto, entregar y transponer. Esa palabra transponer es muy importante. Yo sé que a lo mejor suena algo raro. Y esa palabra viene de otra que es como transportar, cuando algo se transporta. Si usted le habla a una paquetería, hermano, y le lleva un paquete, y la paquetería se lo lleva, por así decirlo, ¿no?, a otro lugar, otro lo recibe y ya sabrá lo que hace él con ese paquete. Pero no es transportar, es transponer. La misma persona agarra ese objeto, esa cosa, lo lleva a su destino y lo pone en su lugar, lo transporta y lo pone, transponer. A eso se refiere transponer. Y es lo que el Señor hace con la revelación. Una nota personal es, la palabra Gelá se refiere a algún asunto que ha sido abierto o mostrado claramente y sin sellos, o atrapado o escondido. Gelá es cuando el Señor, Gelá, la primera parte de la revelación es cuando el Señor le revela a usted, por así decirlo. Si alguien viene a usted, hermanos, y le cuenta un sueño, y usted lo pone en las manos del Señor, y el Señor le revela la interpretación, esa revelación que a usted le ha sido dada, esa revelación, para dársela al que le pidió ayuda, eso es Gelá. Cuando el Señor le revela para que usted la lleve. Pero hay otra revelación que es Galá, esta. Cuando ya no tiene sellos. Cuando el Señor viene y se la pone a usted claramente. Y la mejor forma de la que el Señor nos revela claramente Galá a nosotros es con su palabra, hermanos. No a través de misterios, ni de sellos, ni de cosas escondidas, ni que medio podemos entender. Esto es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Escudriñar la escritura del Señor. Es la mejor forma en la que el Señor nos revela. No siempre tiene que ser algo tan sorprendente, hermanos, como lo que le pasó a Daniel. Aquí el Señor nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Ahora les voy a mostrar con otro ejemplo la diferencia entre Gelá y Galá. Vamos a Daniel capítulo 2 al principio, versículo 1, el primero. Dice, en el segundo año, ¿estamos ahí, hermanos? Daniel 2, desde el principio, solamente el primer versículo dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Esos sueños son Gelá, son misterios que van a ser revelados porque vienen de parte del Señor. El Señor pone revelación, pero el hombre no puede entender porque la palabra tiene sello y al hombre que se le ha mostrado no tiene poder o autoridad de parte de Dios para entenderla, hermanos. Ese sueño que le puso el Señor al rey Nabucodonosor tenía un sello y se requería de una autoridad para que ese sello se pudiera romper, para que ese candado se pudiera abrir, hermanos. Este señor no lo pudo hacer.
ni todos los sabios, ni magos, ni astrólogos que tenía ahí con él. Ahora vamos a Daniel, pero ahora al capítulo 1, hermanos. Perdón, Daniel capítulo 10. Daniel 10. En el primer versículo. No pierdan esta cita, por favor. La del Daniel 2, porque ahí es nuestro asunto. Daniel capítulo 10 y versículo 1 dice. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra, dice aquí, fíjese, la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El Señor le habló a Daniel a través de una visión, hermanos. Dice que Daniel tuvo una revelación y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra, hermanos. Y tuvo inteligencia en la visión, pero nótese, cuando dice él comprendió la palabra. ¿Qué diferencia hay, no? En Daniel capítulo 2 y versículo 1. Que el rey Nabucodonosor se perturbó, hermanos. Esa perturbación podría haberse llevado hasta convertir en un miedo, en un pavor, para cerrar sus ojos y dormir en la noche, hermano. Imagino que el rey Nabucodonosor hasta sentía en su espalda la angustia por saber el misterio, saber qué era eso. Y miren aquí cómo dice que el conflicto era grande, hermanos. El conflicto era grande, pero Daniel, aún a través de las adversidades que había ahí en ese momento, él comprendió la palabra que le había sido revelada, porque dice al principio del versículo, y fue revelada palabra a Daniel. Esa palabra revelada es Galá. Es Galá, cuando el Señor revela claramente. Porque ese hombre lo podía entender, hermanos. Ahora les voy a pedir que me acompañen nuevamente al capítulo 2 de Daniel y al versículo número 17. Yo sé que a lo mejor estaban esperando mucho este momento, pero tengo que ponerlos en contexto, hermano, para que puedan comprender un poquito mejor las diferencias entre la palabra del Señor. Daniel capítulo 2 y versículo 17. Capítulo 2 y versículo 17 dice: Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Fíjense, hasta ahí. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que estaba pasando, hermanos. Cuando ya el rey Nabucodonosor había mandado el edicto de matar a todos los sabios. En el capítulo 1 vemos cómo ya Daniel y sus compañeros habían sido nombrados sabios, hermanos. Ya estaban contados dentro de los sabios, inclusive, hermanos, desde antes. Desde un poquito antes, porque dice que ellos cuatro, Daniel y sus tres compañeros, fueron escogidos. Esa palabra escoger es clave. Fueron escogidos, seleccionados, fueron examinados, hermano, por los sirvientes, por los ayudantes del rey. El rey pidió: tráigame, ahora sí que de lo mejorcito, de la sangre real, príncipes de los israelitas. Primero les pidió príncipes. Y estos cuatro muchachos, entre otros, ¿verdad? Pero de los que la palabra aquí muestra, eran príncipes, hermanos. Pero bueno, vamos a continuar, porque eso viene más adelante. Dice:
Daniel pidió apoyo a sus compañeros, hermanos. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Entonces él fue a pedir apoyo, hermano, aquí en la tierra. Usted ha visto aquí cómo nosotros practicamos también a veces el ministerio de liberación, hermanos. Y lo hacemos juntos, en unidad. Esto es ser inteligente, hermano. Usted puede pedir apoyo a la congregación si tiene algún asunto difícil. Y entre todos lo podemos poner en las manos del Señor. Pero nótese lo que dice el 18. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordias al Dios del cielo. Al Señor Dios no lo podemos obligar, hermanos. Yo les he dicho esta frase, ¿verdad? Ya muchas veces. No le podemos hacer manita de puerco al Señor. Al Señor se le hace esto. Se le pide misericordia, hermanos. A fin de que el misterio fuera revelado. Le voy a pedir que me acompañen, por favor, al libro de Eclesiastés. No pierdan el libro de Daniel, hermanos. Vamos a Eclesiastés. Para confirmar con la palabra esto que le estoy diciendo. Eclesiastés capítulo 9. No vayan a creer que es parte de mi inteligencia humana o sabiduría, como dice aquí la palabra, que ni siquiera ni sabio lo puede revelar el misterio. Solamente el Señor. Eclesiastés capítulo 4 y versículo número 9. ¿Estamos ahí? Eclesiastés 4, 9. Dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero. Mire, hermano, a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mi hermano, a veces esta palabra se usa mucho para los matrimonios. Pero aquí dice en el 10, pero si cayeren, el uno levantará a su compañero. A su compañero, así como Daniel fue a buscar a sus compañeros. Y también ellos pidieron oración, hermanos. Para eso los fue a buscar, para que le ayudaran en oración. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Recuerde que no pierda el libro de Daniel, porque ahí estamos, no lo pierda. Mateo capítulo 7 y versículo número 8. Mateo 7 y versículo número 8. ¿Estamos ahí? Mateo 7 y versículo número 8. Vamos a tratar de ir un poquito más a prisa, hermanos, porque el tiempo es corto. 7, 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, hermanos. Este principio que el Señor Dios nos recordó en este momento, el Señor Jesucristo, Daniel lo conocía, hermanos. ¿Usted cómo va a recibir algo, hermano? Fíjense, parece algo muy obvio. ¿Usted cómo va a recibir algo si no lo pide? Si quiere un vasito de agua, ¿cómo lo va a recibir si no lo pide? Así como les comenté hace un momento, ¿para qué es la revelación? Para que el hombre que no entiende, entienda. Parece obvio, ¿no? Pero así es, hermanos. El que no pide, no recibe, hermanos. Y hay que saber cómo pedir también. Cómo pedir y en qué condiciones hacerlo. Ahora vamos a regresar a Daniel. Libro de Daniel, capítulo 2, pero ahora vamos a ir al versículo 23.
Daniel 2, 23. Recuerden, no pierdan el libro de Daniel 2 porque vamos a estar regresándonos aquí. Daniel 2, 23 dice, ¿estamos ahí? Amén, bueno. El primero que me diga amén, con ese le voy a continuar, Dice la palabra del Señor. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Los tres compañeros de Daniel junto a Daniel pidieron misericordias, hermanos. Recuérdense, un poco atrás. Y ellos recibieron lo que el Señor Jesús le conoce en unas partes de la Escritura como su recompensa. Tuvieron la revelación del misterio, hermanos. Ellos pidieron misericordias, por eso recibieron lo que pedían, hermanos. Usted no le va a exigir al Señor algo. Usted le va a pedir al Señor que se mueva misericordia para que usted reciba eso que quiere. Si está dentro de la voluntad del Señor. Porque recuérdense que el Señor es Dios y nosotros somos barro, hermano. El Señor es soberano en todo el universo. Y a veces nosotros a duras penas podemos gobernar nuestras casas, hermano. Aleluya. Daniel 2, pero ahora en el versículo 19 dice, poquito atrás, hermanos. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí voy a abrir un paréntesis, hermanos. Cuando dice sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, está hablando de inteligencia humana, hermano, que también el Señor la pone en el hombre. Ya viene lo bueno. Y Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y en Él mora la luz. Mira, hermanos, que a veces nuestro corazón está en tinieblas. Nuestro corazón está lleno de maldad. Pero mire lo que dice aquí. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. O sea que Él no está en tinieblas. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, hermanos. Ahí es donde el secreto, hermanos, ya fue revelado a Daniel. La clave aquí es misericordia, hermanos. Pida misericordia. Ahora acompáñenme a Daniel capítulo 1, unas hojitas atrás. Y esto es lo que me paré hace un momento, que no le quise continuar porque es clave. Vamos a ver las virtudes de Daniel y sus compañeros, hermanos. Dice al principio, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajeron a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Nótese que es con D minúscula. No es el Dios de los cielos. Y dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, ojo, del linaje real de los príncipes. Del linaje real de los príncipes. Aquí vamos a ver una de las virtudes, hermanos, de Daniel. Aquí dice, primero, de los hijos de Israel. ¿Eso cómo lo podemos traer a nuestras vidas, hermanos? Los hijos de Dios. ¿Usted cree, hermano,
que si alguien que no es hijo de Dios, el Señor le va a mostrar la revelación galá, una revelación clara al hombre o la mujer que no es un hijo de Dios. ¿Al rey Nabucodonosor lo hizo? No, ¿verdad? Entonces el Señor no lo va a hacer así. Tiene que ser primeramente hijo de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 9. No pierdan aquí Daniel 1, porque vamos a regresar. Primera de Pedro está casi al final, hermanos, de la escritura. Primera de Pedro 2:9 dice. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Fíjese, vosotros sois linaje escogido. ¿Usted lo es, hermano? Si usted lo es, si usted sabe que es linaje escogido, usted tiene un punto más para que el Señor le hable a usted claramente. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a regresar a Daniel, hermanos. Daniel 2. Perdón, Daniel 1. Daniel 1, al principio. Nos quedamos en el versículo número 3. De los hijos de Israel y del linaje real de los príncipes, dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Ya vimos que tiene que ser hijo de Dios, que tiene que ser del linaje real, hermanos. Nosotros se supone que ya lo somos. Ya hemos hablado de eso. Y también dice, como tercer punto, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Eso es algo más difícil, hermanos. No tener tacha alguna. ¿A qué se referirá eso? Miren que a veces hay partes difíciles de la escritura como esto. Para algunas personas. Esto para mí, hermanos, les voy a ser bien sincero. Para mí esto en un momento fue un misterio. Porque yo no podía entender a qué se refiere tacha alguna. A veces, gracias, hermana. Muchas gracias. A veces hacemos uso de muchas herramientas, hermanos, como la concordancia Strong, algún diccionario bíblico, algunas notas al pie de algunas Biblias de estudio. A veces hacemos uso de muchas cosas. Pero ni aún esas cosas, todas esas herramientas que usamos, no son útiles cuando el misterio es de parte de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué significa no tener tacha alguna? Porque no viene en la Strong, hermano, de esto. No tener tacha alguna. No tener algún mal hábito o conducta. No tener algún mal hábito o conducta. ¿Qué significa eso, hermano? No tener pecado. No tener pecado. Aleluya. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree, hermano, que si tiene pecado el Señor le va a mostrar la revelación clara? No, ¿verdad? Dígame, hermana, ¿qué iba a decir? Completamente limpio. Que esté completamente limpio, mire. Que no tenga tacha, que no tenga mancha, ¿verdad? Así es, hermanos. Estar completamente limpios de todo pecado. Yo le voy a decir que hoy en día ya no muchacho puede estar limpio, hermano, porque ya ve que ven y oyen y todo eso. En el trabajo, donde quiera que sea. Mire, hermana, yo le voy a... Ahí se va manchando, se va contaminando ahí. En su razonamiento, hermana,
de que el hombre se va manchando cuando está en el trabajo, cuando anda en la calle. Tiene razón. Pero primeramente Dios, permítame, primeramente Dios, el hombre o la mujer sí puede ser limpio con esto. El Señor lo dijo. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero usted tiene razón. Nosotros debemos de tener cuidado de no contaminarnos en nuestros trabajos, en nuestra casa, viendo la televisión, viendo el celular. Si tiene Facebook, mire, córtelo, quítelo, desinstálelo, borre su cuenta. Ahí se contamina mucho, tenga cuidado. Usted puede identificarla en dónde se contamina. Yo sé dónde me contamino. Y entonces trato de evitar esos lugares. A veces no se puede, hermano. Póngase mucho en las manos del Señor. ¿Iba a decir algo, hermano Ricardo? ¿No? Perdón, disculpe. No tener tacha alguna. Acompáñenme a Juan, capítulo 9. El Evangelio de Juan. No pierda Daniel. Ya no les voy a decir tanto eso porque ya los estoy fastidiando con que no pierdan el libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Vamos a reforzar con esta parte de la escritura. Juan, capítulo 9 y versículo número 31. Fíjense. Acuérdense cómo Daniel y sus compañeros, le pidieron al Señor Dios misericordias sobre ese asunto, hermanos. Porque si ellos no le llevaban la revelación al rey, más bien dicho, si el rey Nabucodonosor no tenía su revelación, mire, iba a matar a todos los sabios. Entonces Daniel dijo, a ver, espérate, pues, no me voy a dejar morir, ¿verdad? Entonces fue con sus amigos, con sus compañeros, les contó el asunto y se pusieron de acuerdo para pedirle al Señor Dios misericordias, porque si no iban a perecer, hermanos. Fíjense que él pidió con sus compañeros al Señor Dios en oración. Dice Juan capítulo 9 y versículo 31, después de que el Señor Dios hizo un milagro y diligentemente, exhaustivamente, y tratando de atrapar al Señor Jesucristo, los fariseos estaban haciendo una investigación exhaustiva. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, hermanos, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. Pero, dígame. Disculpe, como ahorita cuando yo que vine aquí la primera vez y no escucho, o no sé si... Escucho, pero no lo hace. ¿No lo hace? Mire, yo sé que el Señor está tratando con él. Yo sé. Yo sé que el Señor está tratando con su vida. Y el Señor está llevándolo por un proceso, hermana. Mire, hace unas predicaciones anteriores hablamos sobre el fruto. Digámoslo de esta manera, que Juan es un fruto. Y lo que el Señor está haciendo con él es que lo está limpiando, hermano. Lo está limpiando con su palabra cada vez más, cada vez más. Al punto que va a llegar a ser esta parte, la segunda parte del versículo que dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Poco a poco, hermana, poco a poco lo voy limpiando, poco a poco. Va a seguir tratando con él. Dice el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ya vimos lo que es un pecador. El que tiene tacha. El que tiene una tacha, como dicen por ahí, tacha gorda. Pero si alguno es temeroso de Dios, lo primero, y hace su voluntad, son dos cosas. Temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese el Señor oye. Recuérdense lo que vimos de que para qué el Señor revela el misterio. Para que el hombre se aparte de sus asuntos, de sus afanes, y para que de él se aparte la soberbia. Entonces,
para que haga la voluntad del Señor, como vimos en Deuteronomio 29:29, ¿se acuerdan? Amén. Para eso el Señor revela, Amén. para que se haga la voluntad del Señor Dios Todopoderoso. Y el Señor le va a revelar a usted, hermano, a usted, hermana, si no tiene tacha alguna, si no tiene pecado en su vida, si es temeroso de Él. Porque puede que usted esté libre de pecado, hermano, pero todavía le quiere seguir haciendo manita de puerco al Señor. No se afane, hermano. Reconozca al Señor como lo que es, como el Señor. Dice, vamos a regresar a Daniel 1, perdón. Voy a cambiar mi nota aquí, Daniel 1. Daniel, capítulo 1. Y vamos a seguir viendo algunas de las virtudes. Yo no le quise poner aquí como requisitos que tenemos que seguir, hermano, sino que vamos a tomar enseñanza de las virtudes de Daniel, que Daniel tenía. Porque a él le fue revelado ese misterio, el sueño y el misterio, hermanos. Algo muy difícil. Dice después en el versículo 4, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, dice, de buen parecer. De buen parecer. Miren, ahí no va a meter mucho, hermanos. Ahí no va a meter mucho porque ese es un asunto que a veces es muy difícil, ¿verdad? Para muchos, hacerse de buen parecer. Pero podemos tomar nota de eso, hermanos, como, ¿sabes qué? Tener un buen aspecto. Dice, da risa, ¿verdad? De buen parecer. Dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Hasta ahí, porque dice, ya lo demás es una instrucción. Dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. ¿Se recuerdan lo que es la palabra sabios? Humanamente hablando, no sabiduría del Señor, sino la palabra sabios, como era considerado Daniel. Alguien hábil de mente. Eso era un sabio en la antigüedad, en los caldeos. Para los caldeos, para el rey Nabucodonosor, eso era un sabio. Alguien que fuera hábil de mente, alguien inteligente, alguien que tuviera ciencia. Y es lo que buscó el rey Nabucodonosor. Y de buen entendimiento. Mire, que rápido entienda. Y idóneos para estar en el palacio del rey. Sean prudentes, hermanos. ¿Usted cree que el rey Nabucodonosor iba a tener ahí a su lado, cerquita, a 10 metros de él? Porque cerquita de aquí no creo que lo tuviera. Cerquita, a 10 metros de él. ¿Cree que iba a tener a alguien que anduviera ahí haciendo imprudencias? ¿Cree que ahí iba a tener a alguien que estuviera interrumpiendo alguna ceremonia? ¿Alguien que estuviera ahí jugando con algo y pum, se le cae y lo levanta? No, en ese ratito lo echa al horno de fuego. Ni siquiera con el dedo, nomás con los ojos le hace a uno así, vámonos, al horno de fuego. Idóneos para estar en el palacio del rey. Mi hermano, si el hombre busca eso, ¿quién no buscará el Señor Dios Todopoderoso? Aleluya. Amén. ¿Quién no buscará al Señor en sus siervos, en sus servidores? Ahora, ya vimos muchas cosas de las que hizo Daniel. Primero, fue con sus compañeros a pedir apoyo. En ellos, humanamente hablando, para acercarse unidos ante el Señor y presentar la situación, para pedir misericordias, hermanos, al Señor sobre cualquier asunto. ¿No puede ser que lo destruyó el Señor a Daniel? No. Fue de lo que habló al principio el pastor. A Saúl. No, ese fue Saúl. Saúl. A Daniel lo metieron en el foso de los leones, hermano. Sí, Pero no se lo comieron. no. Dios lo libró. Dios lo libró, así es. Amén, aleluya. Dice, vamos a Daniel,
capítulo 5, hermanos. Ya vimos ahorita en el capítulo 1 y en algunas partes más lo que Daniel hizo. Lo que Daniel hizo para recibir la revelación de parte del Señor, hermanos. Recuérdense que Daniel era una persona consagrada. Él oraba en dirección a su pueblo. Daniel capítulo 5. Vamos a leer desde el principio. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, o sea, Belsasar era hijo de Nabucodonosor, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, hermanos. Fíjense, algo sagrado, lo usó para algo vil. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron, ojo, los dedos de una mano de hombre. Fíjese, cosas tan misteriosas, tan raras que pasaron a Daniel y a su descendencia. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre la encalada de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Ojo, miren, vamos a hacer un espacio ahí. Entonces el rey palideció, se puso pálido, hermanos. Se espantó, puso blanco, da cuenta. Imagínense que usted ve una mano escribir ahí en la pared, que vea la pura mano escribiendo. Antes no nos desmayamos, ¿verdad? Y nada para menos. Dice: y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Como las películas, hermano, de cómicas. Estaba con sus rodillas chocando, así, temblando. Como uno cuando ve algo está uno temblando en eso. Pues imagínense, no era para menos. Ay, disculpen, no era para menos. Dice el 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura, lo que la mano escribió, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevarán sus cuellos, y será el tercer señor en el reino. Fíjese. Entonces, o sea, casi le estaba, no todo, pero casi todo se lo estaba. Es que el que me diga aquí, le doy todo lo que quiera. Es lo que le decía al rey, por lo asustado que estaba, hermanos. Entonces fueron introducidos, versículo 8, todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Fíjese, hizo lo mismo que su papá al principio. Usó de todas sus herramientas, de sus riquezas, para que fuera resuelto ese misterio. La reina, versículo 10, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, viva para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos.
por cuanto fue hallado en él mayor sabiduría y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Fíjese, dice, aquí ellos usaban una palabra medio rara para dar a entender que en él había un poder sobrenatural sobre Daniel. Dice el 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ellos sabían, hermanos, los caldeos, Nabucodonosor supo, la reina también sabía que en ese hombre había un poder. Mire que Daniel nunca hizo ese poder suyo. No dijo, ni se ufanó por reconocer, yo tengo el poder de los dioses. Nunca lo hizo. Pero la gente miraba que en él había poder, hermanos, en ese tiempo. Y la gente también puede ver en usted que haya ese poder. Aquí los caldeos lo interpretaban como podían. Decían que en él moraba el espíritu de los dioses santos. Y ahora nosotros, con mayor entendimiento, gracias al Señor Jesucristo, ¿cómo lo conocemos, hermanos? El Espíritu Santo. Miren que estamos trayendo enseñanza muy antigua, hermanos, en los tiempos de Babilonia hasta este momento. Y tuvieron que pasar muchos años para que el Señor Jesucristo lo revelara abiertamente como el Consolador, el Espíritu Santo. Dice, en él mora, no el Espíritu de los dioses, hermanos, sino el Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Es importantísimo el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Juan capítulo 14 y versículo número 21. Creo que esto ya lo habíamos leído anteriormente. Juan 14, 21. Espero que se lo hayan aprendido de memoria, ¿verdad? Ser morada del Espíritu Santo. ¿Quién quiere ser morada, hermanos? ¿Estamos ahí? Aleluya. Todos, ¿verdad? Imagínense que vaya por la calle con sus conocidos y su trabajo y digan, pues las gentes que no conocen de Dios, mira, en el hermano tal está el Espíritu de los dioses santos. Usted no va a decir eso, ¿verdad? Usted ya sabe que es el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, ¿cómo puede morar el Espíritu Santo en su vida, hermanos? Dice, palabras del Señor Jesucristo, versículo 21, capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él, hermanos. Dice, y me manifestaré a él. Palabras del Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, el que ama al Señor Jesús, va a ser amado por Dios Padre. El Dios que envió la revelación a Daniel, hermanos, el mismo. Estaba aquí en este momento hace poquito más de 2000 años y mucho más tiempo en Daniel. El mismo Dios, hermanos. Dice el 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Está resumiendo el versículo 21, hermanos. Pero le añade, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Y vendremos a él y haremos morada con él. Así como decían de Daniel que con él moraba el Espíritu de los dioses santos. Con nosotros va a morar el Espíritu Santo, pero también el Señor Jesús y también Dios Padre, porque aquí lo dice, hermano. Amén, aleluya. Si usted guarda sus mandamientos y los hace,
Dice el 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así esta palabra que están escuchando ustedes, hermanos, no es mía, es del Señor Jesucristo. Miren, mi escritura, si alcanzan a ver algunos, tiene letras rojas. Algunas lo tienen así. Algunas lo tienen en negrita. Algunas. Cuando está así, remarcado, es que son palabras del Señor Jesús directamente, hermanos. Son palabras de Él. Mire, 2 páginas completas aquí. Todas en rojo. Dice el 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Yo aquí la nota la puse solamente hasta el 23, hermanos. Pero me extendí hasta el 26 para mostrarles que está hablando de morada del Espíritu Santo, hermano. Aquí lo importante, lo que le quería mostrar yo, aparte del Espíritu Santo, que el Señor me muestra que se los comparta, es que dice el 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Dice, y mi Padre le amará. Vamos por partes, hermanos. Primero tiene que guardar la palabra del Señor y hacerla. Y entonces el Señor le va a amar a usted. Ya después viene el Espíritu Santo, hermano. No se quiera aborazar rápidamente. Vamos por pasos. Dice el 23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Quédese con eso, hermano. Aleluya. Mi Padre le amará, porque ahí nos vamos a ir a la siguiente parte. Daniel capítulo 9, versículo 23. Vamos a regresarnos a Daniel. Mi Padre le amará, dice. Recuérdense, no se les olvide, mi Padre le amará. Daniel capítulo 9 y versículo número 23. ¿Estamos ahí? En esta sección, a partir del versículo 20, Daniel capítulo 9, versículo 20, hasta el final del capítulo, habla sobre una profecía, hermanos. Pero por el tiempo no se las voy a compartir todas. Ustedes lo pueden escudriñar en su casa si gustan. Yo solamente les voy a mostrar por qué el Señor dice que el Padre le amará. Dice, cuando usted guarda su palabra, hermanos. Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos, o sea, sus oraciones, hermanos, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado y entiendes pues la orden y entiendes la visión. Aquí la clave es porque tú eres muy amado. O sea, ¿recuerdan cuando el Señor dice que antes de que nosotros pidamos, el Señor Jesucristo, en la oración, cuando nosotros pidamos, no nos llenemos de tanta palabrería, porque el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad, hermanos, desde antes que empezamos a pedirle, y así mismo aquí pasa, al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, estaba Daniel orando, y todavía ni terminaba de orar, hermanos, y ya el Señor ya había mandado que se hiciera. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. En el capítulo 14 de Juan, vimos, creo que es el versículo 22, donde dice lo que acabamos de ver. 23. El que me ama guarda mi palabra. Y también será amado de mi Padre. Fíjese cómo se entrelaza hasta este momento, hasta esta parte. Porque tú eres muy amado. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Si Daniel era muy amado y el que guarda la palabra
del Señor Jesús, el Señor Dios Padre lo ama. Entonces Daniel era muy obediente. Daniel guardaba mucho la palabra del Señor Dios. Eso es lo que el Señor más ama, hermanos. Si usted y su hijo viniera y le hicieron destrozo, hicieron una maldad, hermanos, no sé, le poncha las llantas de su carro, le pinta las paredes de su casa con lodo, con huevo ahí, y viene y le canta a su oído, y viene y le hace un dibujito: te amo, papá, ten. Ya se va a olvidar usted de que le ponchó las llantas, de que le rompió los vidrios de su casa. El Señor prefiere la obediencia, hermanos, antes que cualquier sacrificio que usted pueda hacer. Antes que cualquier oración, que cualquier ayuno. Eso téngalo bien claro, hermanos. No le estoy diciendo que no lo haga. El Señor sí quiere que usted ore. El Señor sí quiere que usted ayune. El Señor sí quiere que usted le cante con todo su corazón, que le adore, que le alabe. El Señor sí quiere los sacrificios. El Señor sí quiere que usted se quite el taco de su boca y se lo dé al semejante que no tiene. El Señor sí quiere eso, hermano. Pero también quiere que lo obedezca. Y más importantemente eso, quiere que lo obedezca. Porque dice su palabra en Mateo 7:21, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque de esa manera nosotros vamos a llegar a ser muy amados por nuestro Padre. Fíjese cómo la palabra del Señor y cómo el Espíritu Santo nos va guiando desde el principio, hermanos. Yo llegué un poquito tarde al servicio, gracias a Dios que me permitió llegar, y alcancé a escuchar un poco de lo que se compartió al inicio sobre la desobediencia del rey Saúl. Miren todo lo malo que le pasó, hermanos. Y miren lo que le pasó a Daniel por ser obediente, por guardar la palabra, por ser muy amado por el Señor. Le mostró misterios, hermanos, pero aún así también, más adelante, hay una parte como el Señor lo libra de los leones, hermano. Amén, aleluya. Miren, cuando eso pasa, le pusieron trampa y acechanza, los mismos magos y caldeos. Y fíjense cómo en el capítulo 2, Él le salvó la vida, hermanos, junto con él y todos sus compañeros. Porque Él mostró la revelación y le dice: espérate, le dice al que mandó el rey: no mates a ningún sabio. O sea, ni a ellos mismos, ni a él, ni a sus compañeros, pero ni a los demás astrólogos, adivinos, encantadores, a todos los caldeos, hermano. Por eso era muy amado por su padre. Vamos a ir a Daniel un poquito más adelante. Capítulo 10. Ya estamos terminando, hermanos. Ya estamos terminando y espero que la palabra del Señor se esté quedando grabada en su mente, en su corazón. Recuérdense, tenemos que ser muy amados por nuestro Señor. Y no hay otra manera más que guardando su palabra, sus mandamientos, ponerlos por obra, estar en obediencia. Daniel, capítulo 10, versículo 11 y 12. Miren que aquí también es muy interesante el libro de Daniel. Y el Señor aquí nos muestra muchas cosas importantes acerca de visiones y profecías. En el versículo 10, en el capítulo 10, perdón, hay otra visión, hermanos. Y cómo los ángeles venían y le hablaban. Ángeles, arcángeles venían y decían: ¿sabes qué? Estamos luchando. Versículo 11 dice: y me dijo un ser, y me dijo: Daniel, varón muy amado. Otra vez: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Otro mensaje, hermanos. Y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Palabra de Daniel. Dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, ojo, que dispusiste
tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese. Y fueron oídas tus palabras. Fueron oídas tus palabras, sus oraciones, hermanos. ¿Se recuerdan lo que dice Isaías 58 acerca del ayuno? ¿Para qué es el ayuno? No para hacerle manita de puerco al Señor, hermano. Para que nuestras palabras, nuestras oraciones sean oídas en lo alto, en el cielo. Para eso es. No convierta en un ídolo el ayuno, hermanos. Es para eso. Para que se aflija el alma. Dice aquí: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, a causa de tus oraciones, dice el ángel, yo he venido. Sus palabras fueron oídas, hermanos. ¿Se acuerdan cómo dice Isaías 58? El Señor dirá, heme aquí. Así dirá el Señor, heme aquí, ¿qué quieres? Prácticamente le está diciendo. Dice el 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Mis hermanos, ¿se acuerdan lo que les comenté hace unos días? Que cuando se comparte el mensaje, usted tiene que escuchar con fe. Yo me doy cuenta, hermano, cuando usted pone atención o no. Pero solamente el Señor puede saber si usted está escuchando con fe. Usted a mí me puede engañar, pero al Señor no. Amén. Porque el Señor conoce lo que hay en tinieblas, pero Él mora en la luz, dice. Usted tiene que escuchar con fe los mensajes que aquí se predican. Si usted va a leer su palabra en su casa, usted tiene que leerla con fe, que el Señor le va a hablar. De nada le sirve leerse toda la escritura en una semana, hermanos, en 2 días, desvelarse leyendo y no comer por leer la escritura y terminarla de leer rápido. De nada le sirve si no tiene provecho, hermano, si el Señor no le habla a través de estas letras que están aquí. Si usted va a leer, aunque sea 2 versículos, léalos con fe, hermanos. Y es lo que dice aquí: dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Tenemos que reconocer también, hermanos, que el Señor, Dios, es soberano en todo el universo. Nosotros somos vasos de barro, hermanos, sino que si el Señor quiere, va a poner de su Santo Espíritu sobre nosotros. Pero nosotros no somos quien para decirle al Señor qué hacer y qué no hacer. ¿Recuerdan cuando los 70 le dijeron al Señor Jesucristo, cuando vinieron de unas ciudades que no quisieron escuchar el Evangelio? Señor, oramos para que descienda fuego. No saben de qué espíritu son, dijo el Señor Jesús. Ahora, nosotros ya deberíamos de saber de qué espíritu somos, hermanos. Eso implica la humillación al Señor. Reconocer al Señor como soberano. Soberano significa que es rey, no que es un presidente. Y no me voy a ir muy cerquita. Les voy a poner el ejemplo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchos le tienen mucho respeto, hermanos. No le dicen AMLO, no le dicen peje, le dicen señor presidente. Y muchos, inclusive, aunque están muy lejos de él, en otros lugares le llaman así, señor presidente. Y hay mucha gente, muchos cristianos que se dicen ser cristianos, unos que lo son, pero están en error, y le dicen Diosito. El Señor Dios no es ningún Diosito. Aleluya. El Señor hizo con su palabra los cielos y la tierra, hizo todo el universo, hermanos. Por más que nos esforcemos nosotros, no podemos crear nada de lo que no es, de donde no hay nada. Y el Señor lo hizo con su palabra. Entonces tenemos que reconocerlo, hermanos,
que Él es el Señor soberano en todo el universo. Si hay algo que nosotros no podamos hacer, hermanos, lo podemos poner en manos del Señor. Pedirle al Señor que se mueva en misericordia con nosotros. Amén. Podemos pedirle ayuda al hombre, hermano, sí, es cierto. Pero póngalo primero en las manos del Señor. Miren, Él mandó ángeles aquí con Daniel. Lo libró de los leones, hermano. Imagínense que nomás tiene los leoncitos ahí. Bueno, leonzotes, mejor dicho, ¿verdad? Ahí alrededor de usted, bien hambrientos. Y no le haga nada. ¿O no le ha pasado a usted que de repente va pasando ahí un perro bien, que se ve bien feroz y no pasa nada? Porque el Señor lo está protegiendo, hermanos. Hay gente que le han pasado balas, hermanos, a centímetros de su cabeza. Algunos les han pasado raspándole aquí las sienes. El Señor los libra, hermanos. Humíllese delante del Señor. Reconózcalo como soberano. Obedezca su palabra, hermanos. Yo sé que es muy bonito cuando el Señor manifiesta su poder a través de usted. Cuando el Señor lo usa a usted. O cuando me usa a mí. Yo reconozco y lo sé. Se siente bonito que el Señor lo use. Pero humíllese, hermano. Reconozca que el poder es del Señor. Así lo reconoció Daniel desde el principio. En Daniel capítulo 2 y versículo 30 dice: no es que en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Es porque el Señor Dios quiere que tú tengas la revelación y para que sepas qué tienes en tu corazón también. Así le dijo al rey Nabucodonosor. Así también nosotros, hermanos. Ahora, si usted quiere que el Señor lo use, si usted quiere saber algún misterio, algo que usted no entienda, hermanos, parte de la escritura que usted no entienda, o un misterio de su vida. Oye, ¿por qué me pasó esto cuando estaba chiquito? O cuando yo estaba en un lugar, pasó esta situación y yo no sé qué significa. O este sueño, ¿qué significa este sueño? O yo miré en el cielo como que algo estaba ahí y no sé qué es. Todos esos misterios usted los puede poner en las manos del Señor. Si usted no sabe por qué pasa algo en su vida, oye, ¿por qué siempre me pasa así? ¿Por qué siempre me va mal? Unos van a decir, pónganlo en las manos del Señor. Espero que haya escuchado, hermanos. Lo puede poner en las manos del Señor cualquier cosa que esté en su vida, cualquier enfermedades, necesidades de su casa, de su familia, de sus parientes. Cosas materiales también le puede pedir al Señor: Señor, ¿por qué pasa esto? En lo físico, ¿por qué siempre pasa esto? Y de repente, mire, el Señor le puede revelar a usted. Si lo reconoce como soberano, si se humilla delante de Él, si obedece su palabra, hermanos. Este es el mensaje, que sea para la gloria y la honra